allá. En enero, un padre de familia fue a matricular el niño. Ellos son desplazados de las trojas de Cataca. Y hubo casi 10 muertos, uno detrás de otro. Y los más, hubo más. Y esos niños, y la señora me estaba refiriendo, cuento lo que pasó allá. No, que mataron, no sé qué. Y la señora lloraba lágrimas, lágrimas. O sea, el marido tiene una agresividad, o sea, lo que vio, lo quiere, o sea, quedó traumatizado. Y me contaba que llegó un grupo al margen de la ley, se entró al colegio y le dijo, usted se va de este colegio con todos los niños. Y aquí quitamos el colegio y no hay más colegio. Le tocó salir corriendo para Fundación Isarilo con todos sus alumnos. Y hay unos niños bastante agresivos, por lo menos tengo 2 o 3, que eso es impresionante. Pasa un niño y por un roce mínimo que le haga, el niño explota a puño, a patada. No, que no sé, el señor me dijo todo, no sé, yo no le hice nada, o sea, entonces la mujer fue a decirme, no, disculpe los señores, usted no sabe la situación que nosotros vivimos, a medianoche nosotros salimos en las trojas de Cataca, eso muerto para arriba, muerto para abajo, dejamos todo. De esos 3 niños hay uno que ha visto muertes así, él así ha palpado todo. Y él dice, profesor, yo no voy a estudiar más porque yo el otro año me voy para el ejército y apenas salgo me voy a meter a parar. No todos los niños desplazados pienso yo que tienen problemas. Sé que tienen problemas, que hay niños que no tienen ni padres. Usted le mira la cara y usted se da cuenta que ese niñito tiene algo, porque por la mirada triste que tiene. Ellos le enseñan a uno de la vida realmente porque ellos son unos niños adultos. Tienden a ponerse, a volverse irresponsables. O sea, ellos sentados te dicen, no, yo soy desplazado. ¿Para qué citan a mi mamá o a mi papá si antes yo les doy plata? Antes yo les estoy dando dinero. Mayo, junio y julio fue algo tremendo para este municipio. Llegaron cantidades de niños desplazados. Entonces nos tocaba hablar con la profesora que nos diera un campito, un aula para meter niños allí. La alcaldía nos ha dado orden de recibir los niños desplazados. Nosotros los recibimos ahí. Por lo menos a nivel del departamento solo nos mandaron a los docentes, pero que ayudas educativas, que libros, ¿no? Los niños se reciben sin uniforme, llevan chancleta y cosas así, entonces se sienten menos que los demás. Bienestar familiar colabora, ya se hace el almuerzo allá y se les da el almuerzo, pero a esos niños se les ve ese deseo, ese hambre que ellos tienen, que ellos se comen el almuerzo y si hay la oportunidad de que el otro niño no entró enseguida, se comen el otro. Por ejemplo, el día de hoy teníamos los niños de educación física, en segundo grado damos ejercicio, hacemos juegos. Un niño ya estaba mareado sin necesidad, apenas salió del salón y ya estaba mareado. Yo no sé, yo no he desayunado hoy. O sea que uno trabaja hasta donde puede con ellos. Emocionalmente uno también se descontrola, porque a mí me sucede así. Yo vengo de la escuela, yo vengo deprimida y hay veces en que yo me pongo a llorar y el marido mío me dice, pero ¿qué te pasa a ti? Pero es de ver la situación, la pobreza. ¿En qué estamos nosotros? No estamos en nada. Estamos viviendo es una realidad cruda. Es que estos son paños de agua tibia. Aún cuando están en las escuelas, siguen siendo unos desplazados y desubicados dentro de los colegios. En el Centro Educativo 23 de febrero, jornada mañana y tarde, hay 515 desplazados en totalidad, en el total. Total de estudiantes, 1035. Desplazados, 515. De 256. Hay 125 desplazados. De fundación, en todos sus establecimientos educativos, en todos hay niños desplazados. Primero les quiero contar como de dónde nace la historia de trabajar con atención a la población escolar desplazada. Porque el ministerio inicia un programa de atención a esta población específicamente. En 1997 sucede algo en el país que no se había registrado nunca antes. Se empiezan a presentar los desplazamientos masivos. No sé si ustedes tienen memoria de eso. ¿Alguno se acuerda?
primero empezó por acá, por Calamar. O sea, los grupos, al margen de la ley, llegaban a cada familia y le decían, se queda una sola persona cuidando, los demás. El fenómeno del desplazamiento no es nuevo en Colombia. Yo creo que cada uno de nosotros, cada una de las personas que estamos acá en el taller, tenemos una historia de desplazamiento. Por las crisis económicas, por las crisis sociales, pero por el conflicto armado ha sido, digamos, la característica de estos últimos 15 años, el de desplazamiento, pero también ha sido con la característica de que sea a gotas. Las familias solas salían. Ese desplazamiento se ha llamado desplazamiento por goteo. Es un desplazamiento que pasa desapercibido. Pasa desapercibido, ¿por qué? Porque la gente llega a las ciudades o llega a las ciudades intermedias y llega donde familiares, llega donde amigos, no reclama servicios abiertamente y casi que es como un desplazamiento, podríamos decir, utilizar la palabra clandestino. Mientras que en 1997 ya el desplazamiento es masivo, organizado. Empiezan a darse verdaderos éxodos étnicos, cuando las masas enormes de población afroamericana, afrocolombiana, son sacados de sus territorios ancestrales en el Chocó, en el Urabá. Voy a hacer referencia al caso que nos tocó directamente a nosotros como Ministerio de Educación, que fue los desplazamientos masivos del Chocó, del departamento del Chocó, de la población del municipio de Río Sucio. Ese municipio tiene bastantes ríos donde su población rural estaba asentada en las cuencas de esos ríos. Pues toda esa población fue desalojada. Y llegan a grandes campamentos de refugiados. Nos parecía estar en Etiopía, nos parecía estar como en Ruanda, pero no podíamos creer que eso nos estuviera pasando en Colombia. Y eran personas negras y nosotros somos un país muy racista y siempre pensábamos que el dolor de los negros es un dolor chiquito, ¿sí? Y que el dolor de los pobres es un dolor pequeño. Y el país no lograba conmoverse y todavía no ha logrado conmoverse con un éxodo de más de 2 millones de habitantes que están desterrados. A raíz de estos asentamientos masivos de población desplazada, que en el caso de Pavarandó eran por lo menos unas 4.000 personas, 4.000 o 5.000 personas, y en el caso del Coliseo de Turbo no dejaban de ser menos de 3.500 o 4.000 personas. Una vez el gobierno se desplazó como con todas sus entidades nacionales a atender el caso del desplazamiento, las poblaciones empezaron a reclamar educación. Y el argumento era pues, un argumento muy contundente. No solamente nos han sacado de nuestro lugar donde vivíamos, donde lo teníamos todo, sino que también nuestros hijos ahora van a perder un año. El ministerio llegó a estos campamentos, pero nosotros llegamos, pues como llegábamos todas las entidades, no sabíamos qué pasaba con el desplazamiento, ni qué era lo que se afectaba en los niños a raíz del desplazamiento violento. El afán primordial de nosotros era tratar de organizar unos espacios escolares. Digo espacios escolares porque no voy a hablar de escuelas, no había ni mínimas condiciones para las escuelas. Viviendo y creciendo en su intimidad, gente sin destino, sin lágrimas ya.
distante, sin tierra, labriego, sin pan. Nos tocó capacitar a personas de la comunidad que mínimamente les pedíamos que por lo menos hubieran terminado la primaria. Capacitamos un grupo de 50 personas en Pavarandó y otro grupo de 27 personas en Turbo con la metodología de escuela nueva. Ya supuestamente teníamos a los niños organizados por grupos en condiciones totalmente infrahumanas, hay que decirlo. En el caso de Pavarandó eran debajo de los árboles y sentaditos en troncos. Y en el caso de Turbo eran sentados en las escaleras del Coliseo al pleno rayo del sol. Juego, juego, juego. La candela viva. Que allá viene la candela. La candela viva. Que allá viene por el higuerón. La candela viva. Que allá Al mismo tiempo conocimos lo que estaba pasando en el Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar, donde toda la población rural, absolutamente toda la población rural de las veredas del Carmen de Bolívar fue desplazada y la gran mayoría llegó al municipio del Carmen de Bolívar, al casco urbano. Allí los más afectados encontramos por el desplazamiento, no solamente eran los niños y las niñas, sino también los docentes. Muchos estaban amenazados, muchos de ellos no pudieron volver nunca a sus escuelas en el campo. A raíz de eso se plantea el ministerio que se debería construir una propuesta para poder brindarle atención, capacitación a los maestros que atendieran las poblaciones desplazadas. Entonces se da la construcción de la propuesta y para esto el ministerio se une con la ONG Humanizar. Pues es un proyecto de construcción participativa que se hizo en varias regiones del país. Con una participación muy especial de los docentes del municipio del Carmen de Bolívar y con una comunidad que queda en Urabá, en el Urabá antioqueño, se llama Bocas del Atrato. En ese corregimiento pasó de tener 170 habitantes a 450 en 2 días. Trabajamos con esta comunidad, con los niños, las niñas, los padres de familia, las madres de familia, toda la comunidad educativa y con todas las personas también que no hubieran estado vinculadas a la comunidad educativa, como los artesanos, los pescadores, con los madereros. Vinculamos a toda la comunidad a la propuesta. Entonces, del trabajo de esta investigación de campo que se hizo en estas 2 regiones, tenemos como resultado la propuesta de escuelas de desplazamiento, que es de la cual les queremos hacer partícipes hoy. Uy, 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 qué sabrosón. ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma. ¿Cómo me compongo yo? Yo me llamo Mercedes Bolaño, Bolaño Orozco. Hice mis estudios en el Colegio de la Sagrada Familia, en Fundación. Cogí esta profesión porque me gusta, amo a los niños. Me licencié en Español y Literatura. Hace 4 años, estoy a cargo de la institución Centro Educativo Mixto Simón Bolívar, al cual quiero mucho porque los niños en realidad son de escasos recursos. ¿Cómo están? Bien. Trabajamos con niños desplazados. Aquí hay 2 jornadas. Tenemos alrededor de 100 niños desplazados. No. A ver, levante la mano a los niños que no desayunaron. Levántela. ¿Tú desayunaste? Yo adoro los niños.
sobre todo cuando dicen que no tienen una cosa, a veces uno trata de que Dios le dé algo para poder solucionarle los problemas, pero no podemos, porque la situación no da para eso. ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma. ¿Cómo me compongo yo? Si vivo triste. ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma. Pura cadencia, pura cadencia. La persona que va a ser como facilitador y tallerista es uno de los investigadores que trabajó en el desarrollo de toda la propuesta de escuela y desplazamiento, que es el doctor Manuel Restrepo. Yo les voy a hacer un regalito simbólico a cada uno, porque cuando uno llega a una casa, uno lleva un regalito. Yo no tuve mucho tiempo. Manuel no solamente tuvo a su cargo hacer parte del equipo de investigación, sino que también, gracias al trabajo que él hizo posteriormente, cuando se presentó ya el documento final, Manuel lo convirtió en un documento que lo pudiéramos convertir en un libro para que llegara a los maestros. Bueno, la segunda cosa, cuando uno llega a una casa, uno se presenta. Yo me llamo Manuel Restrepo y me costó mucho trabajo cargar ese nombre. Generalmente la gente me dice Manuelito, como que no me gustaba, me pareció una cosa chiquitica. Pero un día descubrí, llegando a la costa, que ese nombre mío, que es Manuel, se podía convertir en un nombre chévere. Entonces me dicen Mañe. Los que me quieran decir Mañe, me dicen Mañe. Pero hay otra cosa más chévere. Eso sucedió hace años, no es ahora, y entonces eso le agregan otra cosita chévere y me dicen Viejo Mañe. Y eso me encanta. Vamos a hacer una manera de guardar ese regalito simbólicamente. Cada uno y cada una va a escribir de manera clara su nombre, el primero, María, Juan. Ahora cada uno busca un recurso ahí para que se lo ponga acá. A veces los maestros acabamos con la identidad. Y es el número 28, el número 31, el que sacó 3,5, 8,6, el bueno, el malo. Y se nos olvida María. Glenis Alejandra Zamora Pacheco. Pedro. Albeiro Andrés Villero Padilla. Pedro, Victoria, Mercedes. Luis Antonio. Y vamos a recuperar las individualidades, porque cada uno tiene su manera de ser, su manera de aprender, su manera de amar, su manera de llorar, su manera de emberriondarse. Entonces, todo lo que sucede en el aula de clase está dotado de sentido. Esto, para decirles una cosa, que cuando yo los invite a hacer un ejercicio, no les dé pena. Acuérdense que todo lo que yo les voy a hacer a ustedes tiene un sentido, el sentido de la investigación, el sentido de una pedagogía moderna, el sentido del corazón y el sentimiento del viejo Mañe, porque lo hago con sentimiento. Pérez, estoy laborando en la Escuela Rural Nueva Esperanza, Hacienda La Miel, ubicada en el perímetro urbano de la ciudad de Ibagué. Estoy laborando con los niños desplazados del Cesar, que están ubicados en esta hacienda a partir del año 97. Este 29 de diciembre vamos a tener 5 años de estar ubicados en esta región. Escuela nació a los 3 meses de estar aquí, y eso porque en ese entonces Ibagué tenía un personero que es una gran persona y él nos nombró la primera profesora por cuenta de la personería. Estos niños tienen marcados en sus vidas la violencia que vivieron en su ciudad, de donde son natales, pero poco a poco y con la ayuda de nosotros los maestros han dejado atrás aquellos amargos momentos que ellos vivieron.
Tenemos la esperanza. Y por eso se llama que el barrio está así, la Nueva Esperanza. Porque nosotros la tenemos. Y ojalá Dios quiera. Y nos proteja aquí y podamos seguir viviendo, porque nosotros aquí no molestamos a nadie. Ni le pedimos ni le quitamos a nadie. Ahora quiero presentar a la tallerista, quien nos va a dictar el taller durante los 2 días. Este taller busca plantear alternativas y traemos unas alternativas, pero fundamentalmente para mí como pedagoga de derechos humanos, como trabajadora por la paz, es fundamental que ustedes se vayan con nuevos problemas. O sea, si ustedes se van con muchos problemas de aquí, yo quedo y quedamos felices los del equipo de trabajo. También les vamos a entregar alternativas, pero básicamente que nos planteemos nuevas preguntas sobre nosotros y nosotras mismas, sobre nuestro hacer, sobre nuestro país, sobre la construcción de la paz, sobre cómo trabajar desde una perspectiva académica, desde una perspectiva educativa, un problema humanitario gravísimo que tiene el país, que es el problema de la afectación de la población civil por el conflicto armado. Tenemos ese reto tan grande aquí en estos 2 días, pero además tenemos el reto de que desde aquí vamos a producir una parte del material que se va a distribuir por todo el país a escuelas y colegios ubicados o afectadas por el conflicto armado y por el desplazamiento forzado, para resignificar la práctica escolar, para ayudar a los niños y a las niñas a hacer los duelos que traen y a resignificar sus vidas. Va a ser un ejercicio que va a implicar que todos nos entreguemos, ¿cierto? Que todos hagamos este regalo al país. Soy nacido en el oriente, en el puro centro llano, en un ranchito de palmas que queda a la orilla de un caño. Allí con mucha humildad fue que mis padres me criaron. Yo he disfrutado de la vida al lado de mis Yo soy de Quetame, Cundinamarca. Hace 16 años estoy en el Guaviare, laborando como docente de este departamento. Mi nombre es José Calasanz Rey Rojas. Actualmente laboro en el Instituto Docente Divino Niño de San José del Guaviare. De todos los años que he vivido aquí en el Guaviare, lo que más me ha hecho estar laborando como docente es los niños. Uno más o menos conoce muy superficialmente el concepto de desplazamiento, de desplazados. Lo que tiene que ver con los niños, pues verdad, uno dentro de sus niños debe ¿verdad? Identificarlos, conocerlos, para sí mismo uno poderles responder y ayudarles en todo lo que se pueda. Espero de ese taller adquirir los mejores conocimientos y poder aportar lo más que pueda. Debemos de ser unidos y entre todos ayudarnos, y al que se encuentre caído hay que tenderle la mano. Damos inicio al seminario taller sobre atención a la población escolar desplazada, sobre todo a los docentes que atienden a estos niños. De parte del Ministerio, la doctora Gloria Elena Henao, directora de atención a la población escolar desplazada. Bueno, entonces ahora yo les voy a pedir el favor de que cada uno de ustedes me cuente 2 cositas nomás. El nombre y qué expectativas tienen sobre el taller. ¿Sí? Comenzamos, profesor. Moisés Moreno, es saber qué papel juega la escuela ante el desplazamiento. Luz Betty Martínez, conocer que
ofrece el Ministerio de Educación y cómo nosotros como escuela podemos también entrar a apoyar en los planes que tenga el gobierno. Conocer más de cerca la problemática del desplazamiento en la escuela, ya que estoy trabajando un proyecto de desplazamiento aquí en la comunidad de San José. Obtener unas herramientas para poder aportar nuestro granito de arena. Y llevar a la práctica todo lo que se aprende acá. ¿Qué solución hay a largo y corto plazo a este problema que, como usted dice, no es nuevo, pero cada día se va incrementando más? Vamos a tener en el taller 2 grandes segmentos. Un primer segmento tiene que ver con la lectura de la realidad. Los voy a invitar a que cada uno y cada una cierre los ojos. Vamos a viajar por el tiempo. Es un viaje largo por el tiempo. Y vamos a llegar a un momento y a un sitio que cada uno debe tener en su memoria. El primer día que fue a la escuela. Salimos por la mañana, algunos tuvimos problemas para que nos bañaran porque no nos queríamos bañar. Nos vamos a acordar de eso, cómo nos despidió la mamá, nos fuimos caminando, vamos llegando a la escuela. Llegamos a la escuela, conocimos el maestro o la maestra, vimos el tablero y eso que pasó ese día nunca se nos ha olvidado. Cada uno y cada una va a abrir los ojos. En una palabra, no frase, me va a contar de ese impacto cuando yo entré a la escuela. Ahora mismo recordé hasta donde estaba el empleador, pero tenía el rector ubicado el empleador. ¿Y qué sintió? Sintió así algo bien chévere cuando llegué con ese desorden y que yo recuerdo que el profesor me dijo, quítense, ¿Le se dijo aquieta, qué? se aquieta. Exacto. Porque yo ahora Llegó. mismo lo recordé bien y me contesté. Oiga, Sí, vea, lo llegó recordé. desordenada. Yo estaba muy pequeña para ir al colegio y me iba con mi hermana grandecita y yo no la dejaba sola, yo le tenía como especie de una cola en la falda para irme para el colegio. Te sentías desprotegida de tu hermana. ¿Quién quiere ponerle como los señores aquí? A ver, Marcelino, que está calladito ahí. ¿Ah? O intrigado más bien. Y vamos a revisar algunas de las cosas. Los niños, como una de nuestras amigas, llegan a la escuela desordenados. Porque son niños. ¿Quién sabe cómo trataría la maestra o el maestro a esta persona? Los niños, como cuando ustedes fueron niños, llegan a la escuela con miedo, llegan con soledad, se sienten solos, porque es ese desprendimiento del padre, de la madre, y va intrigado de aprender. Oiga, ¿y qué es ser intrigado de aprender? Si hay alguna sensación más tenaz que estar intrigado de aprender, yo creo que no es comparable. Como yo creo que ustedes están más intrigados, y este viejo mañe, ¿para dónde va? Esto hasta ahora como que no suelta el desplazamiento. Espérate un momentito, Matilde, que ahí va a soltarte todo el rollo. Yo quiero que hagamos el primer acto de honestidad. Levanten la mano los maestros y maestras que hacen este ejercicio con sus alumnos. Les preguntan cómo se sienten. Levanten la mano. Hubo algunos que dijeron que sí y otros que no. En el futuro, ninguno de los que estuvo en este seminario volverá a empezar a sumar, a enseñar a sumar, a leer, a poner tareas, sino pregúntenle a los niños cómo se sienten. Como hizo con ustedes el viejo Mañe, el día en que jugó con mi comadre Purificación a ser maestro, el viejo Mañe está jugando a ser maestro, y Purificación, mi comadre, está jugando a ser alumna, y ella me contó. ¿Qué fue lo que tú me contaste, Purificación? Cuando llegué al colegio, lloré porque veía Lloró. que todos los niños llevaban su mamá y como yo no tenía mamá. Purificación, a ti y a mí no se nos va a olvidar eso. Y de pronto entonces tú debes pensar que muchos de tus alumnos van a llorar también y que tú tienes que acordarte de tu propia experiencia para hacer que los niños que estén contigo nunca vuelvan a llorar como lloraste. Entonces, miren otra cosa. La mayoría de las experiencias en la escuela son negativas. Encierran temor, encierran dudas, encierran preguntas, encierran cuestionamientos.
Desde la escuela buscamos que la escuela por lo menos sea una puerta abierta para que los niños y las niñas, para que la comunidad educativa que llega a la escuela, nosotros realmente les permitamos entrar. La natilla, porque soy de Barranquilla. Por eso Porque cuando llegan niños de otras regiones, de otras zonas, llegan como cuando llega cualquier ser humano, llega con su historia, con su cultura. Ojo que le meta su mordisco. Téngale bien la cola. Sí, ya le estoy teniendo la cola. Y nosotros desde la perspectiva de la educación tradicional tenemos muchas dificultades para dejar entrar los nuevos saberes, los nuevos conocimientos, problemas nuevos a la vida escolar. Y esperamos poder lograr con ustedes que tengan los elementos básicos para que la vida de la escuela empiece a trabajar de una manera seria el problema de la afectación de las vidas de los niños y de las niñas, de los maestros y las maestras por el conflicto armado. Vamos a empezar a hacer una presentación, un reconocimiento personal en primer lugar y en segundo lugar un reconocimiento del grupo a partir de lenguajes distintos al lenguaje verbal. Vamos a empezar entonces con las manos, con los dedos fuerte, las muñecas, rico que sintamos los músculos del abdomen, de la espalda. Ahora vamos a tomar aire por la nariz suavemente, vamos a subir. Estiramos, conteniendo el aire, estiramos, botamos suavemente. A ver, vamos con las piernas a tocar aquí la pantorrilla. Subimos rodillas, seguimos con los muslos, vamos a sentir los muslos, ya nos podemos poner de pie. Ahora seguimos con los glúteos, vamos, los genitales, el ombligo, vamos a recordar el origen, el ombligo, los senos, el pecho de los hombres. Vamos a sentir cada uno de los deditos, la historia que tenemos grabada en estas manos, de trabajar los callos del lápiz. Ahora seguimos con nuestro rostro, todos, hombres y mujeres, bien suavecito. A continuación, con las yemas de los dedos, vamos a reconocer a nuestro compañero, a nuestra compañera a partir del tacto de la mano. Y vamos a sentir las cicatrices, la historia que hay ahí en la palma de la mano. Con mucho cariño, con mucha entrega, vamos a hacer un ejercicio de alivio de la persona que está al frente nuestro a través de unos masajes en la espalda. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias. Todo lo que hacemos en este taller tiene un sentido. No hay ningún acto ni ninguna dinámica que sea solamente para divertirnos, cuando esto es diversión también, pero tiene un sentido. Entonces vamos a recoger lo que ha significado para todos y todas nosotras este ejercicio. Al tocar a un compañero nos dimos cuenta también de que tenemos nuestras diferencias, inclusive en las palmas de las manos, que debemos aprender a convivir. Cuando tú dices que nos toquemos nuestros genitales, yo particularmente nunca había hecho este tipo de ejercicio y pues es agradable en el sentido de que uno se da cuenta de que es parte de nuestro cuerpo y de que lo puede tocar delante de las demás personas sin sentir el temor, ¿cierto? La angustia de que las demás personas, aunque yo percibí que en ciertas personas hubo esa Ahí encontramos las energías positivas que podemos tener de los compañeros y ya nos sentimos como más familiarizados. Si los guerreros y las guerreras de este país hicieran más este ejercicio, matarían menos, tendrían más posibilidades de dimensionar lo que hacen de daño a la humanidad y en primer lugar a ellos y a ellas mismas. Entonces este ejercicio del autocuidado y del el autorreconocimiento y el reconocimiento de los demás es fundante en cualquier ejercicio pedagógico y más con padres y madres afectados ya mucho más directamente por el conflicto armado. Por la palabra nos tenemos que nombrar como hombres y mujeres, como blancos y negros, como indígenas, como altos, como bajos, como seres humanos desde nuestra diversidad.
Pero la más invisibilizada de todas, y eso es una paradoja terrible, es la de género. Cuando nosotros, y solamente pasa entre los humanos y las humanas, cuando uno va a pedir un gallo, uno sabe que va por un gallo, uno nunca va a comprar un gallo pidiendo una gallina, ¿cierto? Ni cuando va a comprar un caballo pide una yegua, y no hay ningún problema en nombrarlos desde la diferencia. Pero como nosotros estamos atravesados por la cultura, y la cultura está llena de mecanismos de poder, entonces a las mujeres no las nombramos. Buscando melodía para tener como llamarte. Solamente hablamos en masculino. Entonces, eso es tan grave que no solamente invisibilizamos a las mujeres, sino que a los hombres también. Porque ellos a la hora de la verdad no saben de quién se está hablando. Hombre sin apellido. Entonces vamos a hacer un esfuerzo muy grande en el taller para hablar en género, para tratar de visibilizar esas diferencias que nos fundan como hombres y mujeres. Bueno, yo creo que nos podemos dar un abrazo con el vecino de la derecha. Y pasamos a seguir el trabajo. Hay dos maneras de realizarse autobiográficamente. Una, repitiendo la historia pues personal, la autobiográfica. Y dos, resignificándola, es decir, sacando de ella lo bueno y quitándole lo malo. Posible muchos de ustedes resignificaron esto, es decir, la cambiaron, dejaron lo bueno y quitaron lo malo, pero a veces uno inconscientemente se queda con lo malo, o sea, va repitiendo la historia. Yo creo que aquí todos pudiéramos tener como base el siguiente principio o la siguiente reflexión, que nuestros maestros, a pesar de que fueron buenos, les faltaba pedagogía, fueron autoritarios, nos hicieron aprender a la berrionda, a la fuerza, ¿no es cierto? Y que hoy en día las didácticas y las metodologías son distintas. Entonces uno dice, para aplicar este principio, ¿qué tan parecido fui a las cosas buenas de mi maestro o qué tan parecido soy a las cosas malas de mi maestro? ¿Por qué? Porque el maestro y la maestra se realizan autobiográficamente en el aula de clase. Piensen eso. Cada uno va a pensar en ustedes, ¿sí? Sí, eso es lo que quiero, de la historia de ustedes, de cuando eran pequeños, cómo fue ese espacio de la escuela para ustedes, pero también cómo ha sido el contacto de ustedes con el desplazamiento. Contar la historia de vida. Sí, eso. Pero relacionada con el desplazamiento. Vamos, por favor, a pintar en estas fichas que les están entregando su nombre y qué trae al taller. Yo puedo pensar que yo soy una montaña, ¿cierto? Que soy un árbol, que soy una piña, que soy una luz. O puede ser también el nombre, la palabra escrita es un dibujo. No quiero artistas, simplemente sentimientos. Un dibujo que resuma su biografía. Isaías no le dé pena del primer monigote. El primer monigote es tan importante como la pintura más famosa de Obregón. La escuela tradicional tiene una forma de sentarse, de mirar, de atender, de portarse. No es que yo esté en contra de portarse bien, pero yo creo que uno se puede portar bien en contextos diferentes. Porque en el ejercicio de construcción del aula que necesitamos para trabajar la afectación por la guerra, tiene que ver mucho lo que es la distribución del mobiliario, la distribución de las personas. Todo esto son símbolos y signos de poder o de contrapoder. Entonces, vamos a mirar si así estamos adecuadamente o si podemos hacer algo por mejorar el aula.
parece que debemos de estar más bien como en círculo, porque por ejemplo acá no alcanzo a ver los compañeros de allá y los de acá me dificultan. Entonces, lo primero que vamos a desbaratar es este orden propio de la escuela tradicional y vamos a hacer un semicírculo. Podría ser para que nos quede allá el material que vamos a ir colocando y poderlo estar mirando. Vamos a crear un nuevo salón. Y ahí se presenta el problema que se presenta en la escuela. Sí, mi hijo. El espacio no es suficiente. Bueno, pero todos los niños me están viendo a mí la cara y yo le estoy viendo la cara a todos los demás niños. Eso implica que yo como docente tengo cosas que aprender de los niños, que no soy la única poseedora del conocimiento ni de transmitir conocimientos. Todo lo que hagamos va a estar quedando aquí en las paredes de este salón, de esta gran aula. Toda nuestra palabra, toda nuestra creación va a estar acá. De manera que vamos a poder estar mirando lo que vamos haciendo en cada momento de la historia del taller. Vamos a continuar con el ejercicio de la biografía. Entonces yo les voy a repartir indiscriminadamente, cada uno va a leer. El sol, porque estoy convencida de que tengo mucha energía positiva. Si damos buenos frutos, podemos construir una Colombia nueva. Esto quiere decir para mí que siempre me gusta estar brindando afecto. Me crié en el campo, iba al colegio, al pueblo y salíamos en los animales. De acuerdo con esa biografía tuya, ¿cuál es la que más te gusta dictar? ¿Cuáles son las clases chéveres? Yo soy licenciada en Ciencias Sociales. Ah, ahí está, geografía. Geografía. Y eso es lo que más le inculco a mis... ¿Y tus alumnos son buenos para la geografía? Porque yo lo hago vivir, cuando le estoy dictando una clase, por lo menos de la sierra, de los nevados, lo hago que sientan que están en la sierra. Les da hasta frío, les da hasta frío. Qué bonito. Mi experiencia de Luis Ernesto Rincón desde mi edad escolar fue en una escuela rural. Con la profesora Cecilia, una gran maestra, quien me valoró y creó en mí el gusto por el dibujo. Mi madre nunca tuvo habitación propia y su trabajo nos obligaba a trasladarnos de un pueblo a otro. Costumbres muy diferentes, no entendía por qué compañeros de tercero de primaria se reían de nuestra ropa o de la forma en que hablábamos. Y una profesora que era monja y parecía buena, pero que le daba pellizcos y regla a los niños. Estamos nosotros como una hojita al viento, tratando de encontrar la manera de educar nuestros niños de una forma especial. He podido captar la amargura que se vive en esos niños porque precisamente son desplazados. El grupo de personas de mi familia, la Crucecita, lastimosamente tengo un hermano que fue educador y está muerto. El campo me gusta mucho. En el centro educativo donde yo laboro, trabajamos en proyectos de huerta escolar, bananos. Fui jefe de cosecha en una finca de bananos y fui capataz de campo también. Yo estaba muy chica, pero me acuerdo que la gente empezó a pelearse por la política y se mataban porque era conservador o porque era liberal. Y yo tuve el valor de aguardar en mi recuerdo aquel carrito de turno que transportaba en su interior una familia angustiada que no sabía a dónde llegar. Fue en Volqueta, en una época de verano donde el paisaje llanero lo acompañaban las nubes de polvo. Llegamos a San José, un pueblo sin mayores esperanzas. Mi mamá tuvo 20 hijos. El colegio de las monjas era pago, ¿verdad? Mi papá, nosotros no teníamos con qué pagar la mensualidad. Yo me acercaba donde ella y le decía, ven, 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 te quiero con el alma. Ven, 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 yo quiero aprender. Cantemos. Entonces, ven, 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 te quiero con el alma. Ven, 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 yo quiero aprender. Entonces ella, de verme esa insistencia de que yo le cantaba eso, ella me cogió un día de la mano y me llevó para el colegio. Mi nombre es Gratiniano. Porque no es gratis todo. Bueno, lo dividí en dos partes, gratis y la otra niano. A estos niños del campo no se les estaba dando nada, solamente se les daba a la ciudad, por eso decimos que todo era gratis allá y en cambio los del campo niano. Me ha interesado este taller pues, por la expectativa que tengo. En Santa Isabel hay 3 grupos guerrilleros. Son 3 dificultades que a veces como maestros estamos en medio
del conflicto. Estando en clase, cuando me llega un guerrillero que me tocaba salir a una movilización y que invitara a una reunión a todos los padres. Siempre que miro a niños desplazados me pregunto, ¿cuál será su identidad? ¿Será que se identifican como niños o como desplazados? Y el futuro que les espera, puntos suspensivos. Pienso mucho en mi hija. La clave es Sol. Muy bien. Entonces yo me identifico mucho con eso. Para mí el no escuchar música, el no cantar, el no estar donde está la alegría, para mí no es vivir. La gente nos puede estar diciendo, pero ¿qué tiene que ver esto con un taller de pedagogía, con los maestros de Magdalena? ¿Qué tiene que ver esto? Por lo general las dinámicas mías son con canto. Yo tengo una casona así, 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 y por la chimenea el humo así, así. Y cuando voy a entrar, toco así, así, así. Y ese es el río. Cuando pequeño paraba metido en el río pescando, jugando. De ahí teníamos que trasladarnos a la escuela, que quedaba lejos de ahí. Entonces, con frecuencia llegábamos tarde, ¿verdad? A veces nos devolvían. Ahora que entré en el campo de la docencia, ¿verdad? Yo soy flexible con los niños porque ellos tienen sus problemas en la casa. Yo trabajo en escuela rural, ¿verdad? Los niños siempre no tienen el desayuno a tiempo, tienen que ayudar a sus padres a echar el ganado, a jarrear agua. Entonces hay que ser flexibles con ellos para que ellos quieren aprender. Y si uno se pone brusco con ellos, o sea, los estanca, los devuelve, ellos pierden el amor por la escuela. El aporte de la experiencia de cada uno y de cada una de ustedes es muy importante. Y todos mostrarle una constante, es que están parados en la realidad. Y se ve que la experiencia que les ha tocado vivir les ha tallado la mente, el corazón y el cuerpo para estar abiertos a otras posibilidades. Aquí lo que vamos a hacer es un diálogo de saberes. Entonces, desde aquí vamos a hacer una crítica muy fuerte a la escuela tradicional. Y la vamos a construir entre todos y todas, pero sobre todo con nosotros y nosotras como sujetos por los que pasa esa escuela tradicional. A partir de este momento vamos a dejar a un lado nuestras historias un ratico y vamos a entrar en la historia de nuestra materia prima, que son los niños y las niñas. Da las 11, da las 12, da las 3. Ahora pasamos a una segunda parte, que tiene un nombre que yo he escrito aquí, un diagnóstico. Yo me pregunto, ¿un diagnóstico de qué? La palabra diagnóstico es una palabra muy cercana porque la utilizan mucho los médicos. Pues en términos pedagógicos yo diría que cuando un médico nos hace un diagnóstico, lo que nos está haciendo es una lectura. Pero miren ustedes que la lectura tiene sus trampitas. Una mala lectura de la realidad de un médico mata. Un maestro que no hace un buen diagnóstico de un niño o una niña mata un futuro, mata un ideal. Oiga, esto es jodido. Casi somos médicos del alma, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un diagnóstico. Diferenciando por géneros. ¿Cómo afecta el desplazamiento el desarrollo humano de nuestros niños y de nuestras niñas? Me va a escribir 3 palabras grandes que se vean. Pueden ser verbos o pueden ser adjetivos o inclusive también pueden ser sustantivos. Este es, como dicen en el campo, el nidador. Es la primera ficha, la ficha madre, y sobre esta se van a desprender otras. Esa primera ficha pasa enterita. La persona la lee en voz alta y si tiene una palabra igualita a la mía, yo tacho la mía. Y quiere decir no que está malo, sino que entre esa persona que lee la primera ficha y Soraya, por ejemplo, hay una identificación. Tristeza, cariño, desubicados. Tachemos tristeza, que esa ya está. Desilusionado. Falta de afecto. Solitarios y agresivos. Distraídos y distraídas. Son unos observadores permanentes. Comunicativos. Incomprensión. De una dinámica hiperactiva. Pobreza. Migración y desconfianza. Pérdida de su identidad. ¿Quién tiene la última? Despertan un sentido crítico. Cada uno de
de acuerdo a su experiencia, me habló de síntomas o manifestaciones. Para completar este ejercicio vamos a hacer una mirada desde el triángulo del desarrollo humano. Los griegos, que tenían una manera muy linda de unir las matemáticas, la geometría a la filosofía, dijeron el desarrollo integral del ser humano es como un triángulo. Es un triángulo horizontal, no es un triángulo jerárquico. En donde cada uno de sus ángulos, aquí donde se unen estas dos, va a tener un nombre. Lo cognoscitivo, lo socioafectivo y lo psicomotriz. Estos son tres elementos fundamentales. Ahora, este triángulo del desarrollo humano está atravesado por otra dimensión que es fundamental en la construcción de humanidad. Es la dimensión del desarrollo moral, del sentido de orientación ética. En ese sentido, vamos a hacer una lectura de cuáles son las dimensiones que están siendo afectadas de acuerdo a nuestro juicio como educadores y educadoras en nuestros niños y niñas. Le vamos a dar a cada vértice de esto un color. Lo motriz va a ser verde, lo afectivo va a ser rojo y lo cognitivo va a ser azul. Puede suceder varias cosas, que una sola palabra resuma las tres. Entonces aparecerán con tres códigos. Estoy poniéndole los colores como una manera de leer un código. Bueno, entonces vamos a ir clasificando la inseguridad. Humilde tiene que ver con eso, afectivo. Bueno, acá, alejados, afectivo. Solitario, psicoafectivo, desafiantes. Responsabilidad, no tienen responsabilidad, estoy aquí. Afectivo y cognitivo. Vamos ahora a contar 8, pongamos 8. Mire lo que acaba de pasar tan interesante. 8. ¿Quién me lee esto? ¿Quién me lee esto haciendo un enunciado? Nosotros, los maestros y maestras del departamento del Magdalena, consideramos que... En cuanto a la dimensión afectiva, los niños se encuentran afectados en un 61%. Esta población en su mayoría muestra problemas a nivel psicoafectivo. En cuanto a la dimensión motriz, los niños se encuentran afectados en un 10%. Estas actitudes y desequilibrio emocional inciden fuertemente en sus expresiones corporales, motricidad. Y en cuanto a la dimensión cognitiva, se encuentran afectados en un 8%. Y en su desarrollo cognoscitivo, obstaculizando un proceso de socialización y formación sano y alegre. Hemos constatado que el primer problema de desarrollo integral de los desplazados consiste en la dimensión afectiva, en el mayor porcentaje, o sea que el problema radica ahí. Yo voy a cuestionar algunas cosas de estas, pero mi cuestionamiento solamente quiere producir un nuevo conocimiento, es decir, que sobre este podemos hacer un diagnóstico quizá igual o quizá diferente. ¿Qué noto yo en el cuadro? Yo, Manuel Restrepo, como especialista en investigación pedagógica, en que este grupo tiene una mirada sobre lo afectivo. Porque recuerden que no es que los niños sean o no sean así, sino que así los ven ustedes, esa es la gran diferencia. ¿Cuál es el color predominante? El socioafectivo. O sea, tenemos muchos ojos para ver la afectación de la afectividad y eso está dando cuenta de una fortaleza que tenemos para leer los afectos. Sería injusto decir que solamente se les afecta lo afectivo, cuando yo creo que lo afectivo tiene que ver intensamente con lo cognitivo, y lo cognitivo tiene que ver con lo corporal. Yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, de observar, y con Gloria Elena, escuelas en donde lo corporal resume todo el problema de la guerra en Colombia. Los niños y las niñas reproducen la gestualidad del policía, del soldado, del paramilitar,
del guerrillero. Aquí, por ejemplo, no nos fuimos al patio de recreo. La relación con el juego es una relación que es muy crítica, es muy difícil y hay que aprender, tenemos que hacer un esfuerzo para aprender a ver y a nombrar eso que pasa en el patio de recreo. Ellos lo demuestran por medio de juegos, dice el relato, y sí lo demuestran. Ellos utilizan materiales reciclables y ellos los transforman en ¿qué? En helicópteros, que le están anunciando esos helicópteros de que llega el momento de la partida, de la huida. Donde hay lagunas hay buchones y estábamos empezando el ejercicio de los talleres cuando de pronto vemos que pasa un grupo enorme de niños y todos llevaban eso. Habían construido un juguete que imitaba los helicópteros que anunciaron a manera de jinetes del apocalipsis la salida del entorno. Que irremediablemente terminaba en la huida a nado por las aguas del Atrato y que era celebrada finalmente como una recepción de alegría de haberse salvado de la muerte. Entonces, esto es un ejemplo de la afectación del conflicto en los niños y las niñas, de cómo juegan a partir de los elementos que les brinda la basura o la naturaleza. Otro elemento que me parece muy importante acá, cuando ustedes tocaron lo del comportamiento sexual, mire, hay una afectación muy importante a las niñas y a los niños chiquitos sobre la situación de la agresividad sexual contra los niños y las niñas en situaciones de desplazamiento. La dimensión sexual en la guerra se dispara de una manera violenta. Es más, los actores de guerra utilizan la sexualidad como un arma de guerra. Niños de 9 a 12 años ya cuentan sus historias de ser abusados sexualmente. Muchas niñas que se entregan a los grupos armados son usadas sexualmente, son abusadas en sus derechos sexuales y reproductivos y eso lo tenemos que aprender a ver y a leer en ellas. Para cerrar, que me parece muy importante, ustedes lo mencionaron, pero salió con mucha dificultad y fue lo relacionado con la afectación que hace el impacto de la guerra en el derecho a conocer. Que ha habido en todo el país una discusión, ¿por qué siempre la dimensión cognitiva es la que saca menos puntos? Les cuento que es muy preocupante porque nosotros somos educadores que además estamos educando y estamos instruyendo también. Desde un punto de vista crítico, yo diría que a este grupo tiene una fortaleza. Es una cualidad, es una virtud democrática que es la capacidad de colocarnos en el lugar del dolor, del sufrimiento del otro, de la otra, que es lo que la guerra acaba en los guerreros. Pero yo les hago un llamado de atención a que tengan una mirada más integral, que me suban el porcentaje de lo cognitivo y que me suban el porcentaje de lo motriz. Hay que buscar respuestas en la disciplina de la pedagogía, en la disciplina de la psicología, para trabajar esto. Ellos son un todo, holísticamente. Entonces, ¿qué pasa? De que para evaluarlos y para hacerle el seguimiento tenemos que tener en cuenta todas las 3 dimensiones. La primera expresión es afectiva. Exacto, muy bien. Entonces hay debilidad en la parte afectiva. Lo que tenemos que hacer es un seguimiento en las otras partes. Eso. Para ver cómo responde el niño más adelante. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque una maestra, oiga bien lo que voy a decir, una maestra que solo dé afecto, es una maestra que apenas da una parte de sí misma. Muy linda y la quieren mucho y le cantamos mucho, pero es que la maestra tiene que dar también conocimiento. Y tiene que dar conocimiento en unas condiciones particulares. O sea, la materia prima de nosotros los maestros es impartir conocimiento. Do, re, fa. No sé cuándo vendrá. Por más que uno haga algo en el aula de clases, si no trabaja con la familia y si no tiene muy claro cómo es la familia, se nos desbarata todo. Nos vamos a reunir en grupos de A4 y hacemos la misma metodología. ¿Cómo se manifiesta esa afección que han sufrido por el desplazado en la familia?
De lejos dicen que se ve más claro, que no es igual quien anda y quien camina. Vamos a pintar una escuela nuestra con su contexto, o sea, qué es todo lo que está circulando en esa escuela. Que nunca vuelve aquello que se pierde y la marea sube y luego baja. Lo más emocionante, diría yo, porque da de todo, es que dentro del grupo número 4 hay un profesor que es desplazado. Lo teníamos todo. Al desplazarnos hacia la ciudad, lógicamente lo que vamos a sentir primero es una preocupación. Del solo hecho de salir, digamos, salir a la calle le da miedo. Uno anda pensando si está hoy aquí y mañana también. Toca vivir de a dos familias en una pieza. Eso es hacinamiento. Pasar hambre, pasar frío, dormir en el suelo y toda clase de dificultades que se nos venían encima. Enfermedades para los niños. 3 personas que murieron, todos eran niños. 1 murió de tétano y 2 murieron deshidratados. Cuando llegan aquí no son nadie. No son nadie y pues yo soy testigo de eso por mi familia. Y hay muchas personas que están viviendo en una situación muy lamentable. Y yo soy testigo de eso. Descuidamos la parte de la familia. Es por donde nosotros deberíamos de empezar. Para que no siga la educación no siga como una rueda suelta. Discriminación, violencia, maltrato, agresividad. Esta escuela pasa al que quiere, se queda al que quiere, fuma al que quiere, mata al que quiere, hace lo que quiera en esa escuela porque no tiene ni puertas ni nada. Los niños no pueden entrar al baño porque hasta allá se atreven a intentar de violación con los niños. Si eso es aquí, es que en Ibagué, ¿cómo serán las otras partes? Porque todos los años los niños no han estudiado sino 5 o 6 meses. O sea, los desplazados corriendo hacia un lugar, hacia el otro. Y vea lo que encontramos, una dura realidad. Una escuela que está siendo afectada por esa realidad y que desconoce esa realidad está propiciando simplemente que se creen personas que no hacen parte de nuestra sociedad. Los actores armados del conflicto empiezan como a tomar represalia contra los profesores, los compañeros que de pronto nada más deben decir es lo que ellos quieren, no lo que el profesor quiera expresar. Uno de los elementos que se expresan en las comunidades desplazadas es el miedo, y el miedo inmoviliza. Bueno, ¿de dónde eres? O sea, ¿de qué zona vienes? ¿De qué? No me recuerdo todavía. Estaban ocultando sus raíces por el propio miedo. Tenemos que idearnos formas colectivas de que ese miedo, de que esa falta de apoyo realmente también tenga que ver con la escuela, en el sentido de que la escuela pueda al menos vislumbrar otros proyectos de vida. Y de eso se trata este taller. Tratando de conjugar una serie de saberes, traemos una propuesta. Esa propuesta es una propuesta a construir, a mejorar, a trabajar con ustedes. Nuestro ejercicio de estos 3 días incorpora una serie de estrategias y de dimensiones para apropiarnos de esta propuesta, sin haberla nombrado todavía. O sea, todo este ejercicio es un ejercicio de aprendizaje, de potenciar lo que ustedes ya saben sobre eso. Esa propuesta parte del conocimiento y del análisis que hemos hecho del reconocimiento del problema, de poderlo llamar por su nombre. Porque nosotros partimos de la base de que este es un saber que se construye colectivamente y que no somos los que tenemos la última palabra, sino que en cada región hay una forma propia de interpretar esta propuesta. Esto lo hicimos entre el Ministerio de Educación y Humanizar. Nosotros también hicimos un diagnóstico en 2 regiones del país altamente afectadas por problemas de violencia y de hecho del desplazamiento. El diagnóstico que hace el Ministerio es el siguiente: los niños y niñas afectadas por el desplazamiento presentan disfunciones en sus dimensiones comunicativa, estética, ética y corporal fundamentalmente, lo cual afecta
o ayuda, en determinado momento ustedes lo dijeron, al conocimiento. Por eso estas dimensiones del dispositivo de emergencia tienen que ver con ustedes como maestros. Desde el punto de vista pedagógico, lo que nosotros estamos buscando con esta propuesta es, a partir de ese gran desastre humano y social que es la guerra y el desplazamiento, aprovecharlo, digámoslo, como aprendizaje y como una oportunidad para resignificar nuestra identidad profesional. O sea, es volver a mirar y volver a construir, de acuerdo con todos estos elementos, nuestro hacer en el aula. El concepto de escuela que maneja la propuesta es el siguiente: la escuela es el espacio de tensiones culturales. Hay tensiones entre unos maestros y otros, hay tensiones entre las directivas y los maestros, y hay tensiones en las aulas de clase entre el maestro, los niños, las niñas. De primero se está discriminando que este niño es un niño problema. Por el simple hecho de ser un profesor negro, es decir, es un profesor malo. Y los niños me tocaban así a ver si tiznaban. Nosotros somos los primeros que discriminamos en nuestro salón de clase a los niños. A los niños los discriminamos por su posición social, por su posición cultural. Y aquí han habido demostraciones importantes de profesores negros, por ejemplo en Escuela Nueva, donde han sido modelos de escuela. Si le agregamos a esto una tensión grande, muy grande, que es el desplazamiento, que es la violencia, ¿qué nos queda? Hay muchachos que están vinculados con unos y con otros y uno, es decir, uno está expuesto y no, como que no sabe uno qué hacer. Cualquier golpecito se cae la almohadilla, se cae y entonces de una vez brincan, no escuchan el avión, de una vez brincan. Vuelan para el rincón y todos se amontonan ahí y dicen, señor, escóndase, escóndase, que vienen detrás de nosotros. El alcalde no hace, el gobernador no hace, pero yo he hecho. Es como ver que nosotros mismos, como docentes, como líderes, porque nosotros somos líderes, ¿sí?, estamos actuando como a la doble moral. Estamos hablando de una escuela en emergencia que necesita respuestas educativas rápidas. ¿Qué proponerle a la escuela que está en emergencia? ¿Por cuál emergencia? Por el desplazamiento. Un dispositivo de emergencia. Hay una manera muy chévere de entender qué es un dispositivo de emergencia. ¡Vamos! Con cuidado, que están muchas olas, muchas olas. Oye, se está entrando agua a la canoa por detrás, ¿o no? Uy, por aquí no toca ese agua. Dale respiración boca a boca. Boca a boca, ¡prima del pecho! ¡Sáquenle el agua! ¡Oiga! ¡Háblele qué pasó! Una emergencia necesita de manera inmediata un saber. ¡El pecho! Requiere un hacer, pero rápido. ¿Qué era lo que podían hacer? Lo que ellos sabían hacer. Lo que ellos sabían hacer. Y requiere en determinado momento es un ser que se entregue y que diga lo que yo tenga, sí, lo que yo dispuesto a servir. Entonces esas respuestas educativas rápidas tienen que ir acompañadas de un saber, ¿cierto? De un hacer y de un ser. Esas estrategias pedagógicas, humanas y psicosociales las tienen cada uno de ustedes. Yo les voy a hacer un examen, pero no se los voy a calificar. Pero ese examen lo van a hacer lúdicamente, sin angustia. El uno va a trabajar la dimensión corporal, en el saber, en el hacer y en el ser. Conoce que le falta mucho por saber sobre su corporalidad. Ese es número uno. Sí, el dos, la dimensión ética. ¿Cómo soy éticamente? No es aplicado directamente a los niños, sino aplicado a nosotros. ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? El tres, la dimensión comunicativa. ¿Qué sé de lo comunicativo? ¿Qué hago de lo comunicativo y cómo soy en lo comunicativo? De su cuerpo, a través de sus palabras, de hecho, que se aíslan, de las acciones que se aíslan de los... El cuatro, la dimensión estética. Una pequeña obra, pero entrando como un juego. Y dentro de ese juego debe marcarse unos criterios, unas normas. Entonces, alguien se encarga de resaltar esa, otra de pronto de violarla y la otra de rescatarla.
A veces somos nosotros mismos los profesores, estamos tan metidos en el trabajo que no tenemos tiempo para ese niño y ese niño no tiene un espacio donde compartir sus angustias. Tienes ahí el saber, tienes el hacer, pero no tienes el ser. Ojalá dejemos de hablar como en la Torre de Babel y todos tengamos una sola comunicación. Para poder aplicar la propuesta necesitamos hacer transformaciones curriculares. Ir mirando cada componente de la escuela, cada componente de nuestro hacer, analizarlo, si vale la pena dejarlo en el mismo punto y de la misma forma o se puede cambiar. ¿Cómo y cuándo se puede cambiar y flexibilizar el currículum para aplicar la propuesta? Yo distingo 3 fases. La primera fase corresponde al momento en que llegan los niños y niñas desplazadas. Vienen tristes, nerviosos, vienen callados. Vamos a llamar esa primera fase una fase recreacional. Lúdico, lo corporal, lo ético y lo estético van a jugar un papel muy importante. A besos te doy mi corazón travieso. ¿Y qué aprenden entonces los niños? Acuérdense que esas dimensiones van a estar cruzadas por lo cognitivo. Uno aprende jugando. Hablando del otro y del respeto al otro, porque aprendemos sociales, antropología, cultura. Entonces, 0 calificaciones, 0 cuadernos, 0 tareas. Es una fase recreacional. Me llega un canto alado de fiebres de la infancia, me brota la invención del anciano. Eso requiere un cambio curricular. Vamos a hacer tantas horas de juego, tantas horas de ética, tantas horas de lúdica, de comunicación, y ahí hay todo un planteamiento curricular. Son todos elementos que confluyen para invitarlos a desconstruir la escuela tradicional y el maestro o la maestra autoritaria que hay en nosotros. La noche respiró tu suerte. Cuando vean que no se sabe cuándo, puede durar una semana, un mes, 3 meses, cuando vean que los niños y niñas ya como que se están adaptando otra vez, que ya conocen el pueblo, que ya hablan más, que ya dejaron ese susto que tenían, entonces pasemos a una segunda fase que vamos a llamar de escolarización no formal. Ya le podemos ir metiendo matemáticas, lenguaje, le podemos meter geografía, pero no escolarizada, con cuentos, con juegos, no los califiquemos, los niños no están para eso todavía. Vamos entrando otra vez al currículo normal, pero suave, de una forma no escolarizada. Esto es un proceso de reintroducción curricular. Partiendo de la base de que nosotros y nosotras como docentes somos el eje central de ese proceso. La propuesta nos está planteando mucho más allá, ¿cierto?, de solamente una población determinada. La diferencia entre una escuela normal y una escuela que tiene ese problema de emergencia es la intensidad en la aplicación del dispositivo. Por ejemplo, toda escuela debe preparar a los niños en el juego, porque el juego es un elemento de conocimiento, todas las escuelas, pero una escuela en situación de emergencia, o sea, con niños desplazados, debe incrementar el doble, el triple o el cuádruple del juego. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se convierte eso en dispositivo de emergencia, la intensidad debe ser mayor, y eso está cimentado, fundamentado en una transformación curricular. Esa vuelta a construir es un proceso de resignificación, o sea, es de darle un nuevo contenido, un nuevo sentido
a lo que hacemos con el aporte de todos estos fundamentos de los que hemos hablado. Vamos a hacer una convocatoria por el periódico más importante del país para invitar a docentes, hombres y mujeres del país a vincularse al proyecto más importante que tiene esta coyuntura del país, que es atender a los niños y a las niñas afectadas por el conflicto armado. Entonces necesitamos decir en el letrero muy claro qué perfil de persona, qué perfil de educador, qué características tiene que reunir esa persona que se quiera vincular a un compromiso de esta magnitud. A pesar de todo lo que les ha tocado vivir, son niños que tienen una capacidad de aprendizaje muy fácil, que son niños que vale la pena rescatarles y ayudar para que ellos salgan avante y saquen adelante esta comunidad y digan, sí, acá estamos los de la miel. Antes del taller le había dicho que no tenía niños desplazados. Ahora después del taller me doy cuenta que sí, porque la verdad que uno tiene unos conceptos pues, muy diferentes a los que verdaderamente en estos momentos tengo, después de haber recibido este taller. Sí tengo niños desplazados y bastantes. Para los niños, que los amo con toda mi alma, que la escuela Simón Bolívar o todos los colegios de todo Colombia tienen las puertas abiertas para ellos, y porque Colombia es grande y así como es de grande, mi corazón y todo es grande para ellos, para los niños. Para mí ha sido una oportunidad muy grande que me ha brindado el país, el ministerio y ustedes, de poder recibir tanto de ustedes. Muchas gracias por todo. Yo verdad que como colombiano, yo no sé si me muriera hoy o mañana, yo quedaría feliz de haber conocido gente como ustedes. Muchas gracias. Viejo Mañez, te queremos recordar que todo lo que dijiste es la pura realidad. Esperamos que el ministerio no sea pura bla 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 bla. Han aguantado 2 días aquí en este trabajo. Me siento muy complacida de haber venido. Todo taller que se respete tiene su clausura. Ah, claro. Los maestros. Hay personas que en la vida no saben agradecer y les dan ese valor que en realidad se merece. Es aquel montón de hombres y mujeres que luchan incansablemente para educar a la humanidad. El maestro va a la escuela diariamente. No le importa que critique, sabe una voluntad. Como docente vale la pena apostarle. Nosotros, las esperanzas son las últimas que se pierden. Y tenemos que no desfallecer. Por lo menos, antes de morir uno, por lo menos que le quede ese orgullo de decir, lo poco que se hizo, pero se le bregó a meter todo el coraje y el corazón, alma, vida y sombrero en beneficio, en pro de. Sí vale la pena. El maestro va a la escuela a llevar la educación que ningún padre a su hijo le puede enseñar en la casa, porque sabe que en la escuela lo reemplaza esa gente tan valiente y de tan noble corazón, porque llevan en la sangre en forma innata ese don tan intachable que es el ejemplo de Dios. Lo que les pediría sería que cambiaran sus sentimientos, que se acordaran de los principios del hombre, que nos dieran la libertad de vivir, porque Colombia es un país muy rico, un país donde todos cabemos y podemos vivir tranquilamente, sin violencia,
y sin ninguna clase de estrago. Wiji, 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 mi kami, ia, ia, wiji, 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 mi kami, ia, ia, wiji, 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 mi kami, ia, ia, wiji, 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 mi kami, ia, ia, wiji, 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 mi kami.